Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Y bueno, antes de este feriado, ¿no es cierto?, del 1 de mayo, habían repercutido las declaraciones de la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, que decía que prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi presidente respecto de no haber dado su votación para que se votara hasta total despacho las reglas de uso de la fuerza. Esto se suma a declaraciones que ha hecho el presidente diciendo que no se debe legislar en caliente y bueno, queremos conversar entonces, ya lo decía, con el diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del diputado Raúl Leiva. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Mirna. Aquí paramos a la mitad del camino, aquí en el Santuario Lo Vázquez, porque tenemos comisión de reglas de uso de la fuerza hoy día a las 10 de la mañana. Sí, pues. Siempre trato de llegar más temprano, pero aquí me paré, no voy manejando, para Le que nadie agradezco después diga. muchísimo. Eso es lo que quería comentar, que el diputado, contemos que usted estaba fuera del auto para, bueno, todo el tema de la señal, por eso se detuvo, pero no está manejando uno, le dijimos que se fuera adentro del auto porque si no se nos va a resfriar y necesitamos que Sí, esté sanito para seguir tramitando las leyes. Oiga, diputado, quiero partir por lo primero, por lo último que comentaba. Se está legislando sobre caliente y respecto a lo que pasó con la diputada Maite Orsini. A ver, quiero saber si usted cree que se ha exagerado este asunto, ¿debió ella dar su voto? ¿Cómo lo ve? mire, el ejercicio de un derecho nunca es abusivo, mientras tenga un adecuado fundamento. Eh, Plantear un matiz, esta resolución de tramitar de manera urgente este proyecto de ley, eh, yo no estaba de acuerdo en un principio, porque este es un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que está en primer trámite constitucional, vale decir, queda mucho por desarrollarlo, tanto en la comisión como en la sala, luego el Senado, pero parecía importante, y en eso coincido, como una señal a la ciudadanía. En su oportunidad, la diputada planteó que no estaba de acuerdo con tramitarlo hasta total despacho, lo cual tiene cierto asidero dada la problemática y complejidad de un proyecto de ley de esta naturaleza. Y sin embargo, el día martes, el último día de abril, sesionamos casi hasta las 12 de la noche, que era lo que se podía, y los comités acordaron sesionar hoy, jueves, desde las 10 de la mañana, ya está total despacho para poder sacar este proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza para votarlo en sala el día de mañana. Y también nos pareció importante un proyecto que sí mueve la aguja en materia de seguridad, que es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que se vota en comisión, nos queda muy poquito en la comisión. Ese proyecto está en segundo trámite constitucional y también lo votaríamos el día de mañana a las 18 horas, ambos, RUF y reglas de uso de la fuerza, perdón, y seguridad pública. Pero hay otros dos proyectos mismos
que para mí son Ujú. fundamentales. En buena hora el Senado le dio también prioridad, que es el proyecto de ley de reincidencia, que está en comisión mixta, ya casi en el último trámite, que es la principal reforma que tiene nuestro sistema procesal penal desde la propia reforma del año 2000, fundamental. eh, Aumenta penas, genera mayor seguridad para los intervinientes, se hace cargo de una serie de las problemáticas que tenemos últimamente en materia procesal, esto de liberación de lista de testigos, juicios hechos de manera telemática, la problemática de los gallegos, todo eso que veníamos tramitando, ya está en ¿Mm? comisión mixta, va muy bien. Y un tercer proyecto de ley que para mí es fundamental, que es el del fortalecimiento del Ministerio Público que está en el Senado. Se requieren mayores recursos porque necesitamos más y mejores fiscales y esta ley va en ese sentido. Y esperamos que esa también tenga una prioridad y una urgencia debida para poder sacarla rápido. Diputado, pero hablemos de la, a ver, que me interesa mucho entender el tema de las reglas de uso de la fuerza, esto que pasó con la diputada Orsini, que ella dice en el fondo, claro, no quiero quemar a mi, o sea, prefiero quemarme yo a afectar a mi presidente porque el gobierno había tenido que aplicar el veto ahí, pero quiero entender por qué, uno, para que la gente entienda de qué estamos hablando, todo, incluyéndome en esto, por supuesto, y segundo, porque conversábamos con el penalista o experto, digamos, abogado Cristian Riego de la Universidad Diego Portales, y él decía que las reglas de uso de la fuerza no sirven para combatir el crimen y la delincuencia, porque él decía, lo que hacen es limitar las acciones de las policías. Si los que quieren darle más atribuciones a las policías, deberían, dice él, generar un proyecto distinto, que no pasa por la RUF. A ver, ordenémonos bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la RUF? Oye, ordenémonos. Muchas gracias, Mirna, y te agradezco la instancia para poder debatirlo y en Sí. profundidad, para que de verdad la gente lo entienda. Ujú. Primero, en el caso de la diputada, a veces los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura. O sea, yo creo que sus opiniones no las comparto. Eh, ¿Por lo qué? que ¿Por decía, qué, diputado? porque ella dice que yo prefiero salvar a mi presidente. Oye, este es un trámite legislativo respecto al cual falta mucho y es la instancia en sede legislativa donde podemos debatir y discutir ideas. Creo que nunca hay que negarse a esas circunstancias, ni en caso alguno prever o anticipar un eventual veto si todavía no sé el resultado de esa discusión. Por eso hay que tener un rol más activo en la comisión, en mi opinión. Lo que decía el profesor Riego, fíjate, Mirna, que tiene cierto grado de razón. Primero, las reglas de uso de la fuerza no mueven la aguja. ¿Por qué se dan las reglas de uso de la fuerza? Y eso es importante. Porque a propósito de la modificación constitucional que habilitó infraestructura crítica en la macrozona norte del país para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica y no hacer uso de los estados de excepción constitucional, un compromiso que hubo del Ejecutivo con el Congreso Nacional es complementarlo con reglas de uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque las reglas de uso de la fuerza, vale decir, cómo las policías y las Fuerzas Armadas utilizan su fuerza física y su armamento, estaba supeditada a la circular 1538 de Carabineros y el decreto supremo número 8 respecto a las Fuerzas Armadas. Vale decir, no tenían rango legal, no eran leyes, sino que reglamentos. Y efectivamente, post estallido social, hubo muchos procesos judiciales en donde algunos juzgados de garantía, a mi juicio con asidero jurídico, planteaban de que ellos no iban a ponderar estas normas reglamentarias porque en materia de derecho penal siempre la norma legal prevalece o es indispensable respecto a un reglamento. Dicho eso, el año pasado se aprobó la ley de legítima defensa privilegiada, la ley Naín Retamal. Esta ley lo que hace es que sitúa a las policías dentro de un eximente de responsabilidad penal del artículo 10, número 6 del Código Penal, estableciendo una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario de que cuando Carabineros y las Fuerzas Armadas utilicen la fuerza, se presume que se ha hecho conforme a derecho, conforme al marco legal. Vale decir, al día de hoy, post esta norma, las Fuerzas Armadas y Carabineros están debidamente amparadas para el ejercicio legítimo de la fuerza con esta presunción. Vale decir, quien pretenda establecer de que se ha hecho un uso abusivo de sus atribuciones, de su armamento, tiene que acreditarlo a un tribunal y no al revés, como sucedía antes de la vigencia de la ley Naín Retamal. Ahora, las reglas de uso de la fuerza
tienen dos vertientes específicas. Uno, para hacerse cargo de el control del orden público, manifestaciones sociales, y otra distinta respecto a la persecución criminal. Es importante reglas de uso de la fuerza porque nos permite establecer gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el control de orden público, vale decir, en las manifestaciones sociales. Y eso es de toda lógica. Cuando existe una manifestación, unos comités de vivienda se toman una calle, cuando hay una protesta de adultos mayores que se toman una calle o van marchando por la Alameda, la forma de actuar de Carabineros tiene, o de las Fuerzas Armadas en un estado de excepción constitucional, tiene que ser gradual, tiene que haber una identificación, una debida comunicación, tratar, y esa es la base de este proceso, de conversar, en el caso, por ejemplo, de manifestaciones sociales. Distinto es el caso de la persecución criminal, donde también se usa la fuerza. Y en la persecución criminal nos enfrentamos a dos escenarios. Uno, un proceso que sea planificado por las policías. Por ejemplo, este operativo que se hizo por más de 1000 PDI en la toma de Cerrillo. Oye, se planificó cómo vamos a usar la fuerza, ya, perfecto. Y otro, intempestivo o súbito, denomina la doctrina. ¿Qué pasa si de repente a un carabinero se le apunta con un arma o recibe una agresión potencialmente letal? Bueno, en esos casos no tiene que ni comunicarse, ni decir, ni identificarse, hace uso de su armamento. Lamentablemente, algunos sectores, particularmente de derecha, tratan de mezclar ambos temas. Entonces, cuando estamos en un escenario de persecución criminal, caricaturizan esta problemática y dicen, bueno, ¿cómo va a ser el caso de que un policía tenga que identificarse, establecer gradualidad en el uso de la fuerza cuando recibe un disparo? No es así. Son escenarios distintos en los cuales se pone la norma y por eso es importante hacer esta distinción para evitar, como te decía, caricaturas o la percepción de la ciudadanía de que estas reglas de uso de la fuerza tienden a limitar la función policial y no es así. Estas reglas de uso de la fuerza están establecidas en resguardo de las propias policías para que actúen conforme a derecho y en caso alguno limitar el ejercicio legítimo de la fuerza que tienen, por ejemplo, en materia de persecución criminal. Ya, entonces en ese sentido usted no está de acuerdo con lo que dice el profesor Riego, porque el profesor Riego dice que estas reglas limitan el accionar de la policía y decía que para los que les gusta la mano dura debiera haber un proyecto distinto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué va a servir entonces la RUF? Va a servir para ambos temas, ni A mucho ni ver, tanto. Primero, para regular debidamente el uso de la fuerza en control de orden público, en manifestaciones sociales. Y en segundo lugar, para elevar a rango legal la forma en que las Fuerzas Armadas y las policías actúan en materia de persecución criminal. Yo discrepo en este segundo sentido con el profesor Riego, porque efectivamente estas RUF van a habilitar con rango legal y no simplemente reglamentario la manera en que las policías y las Fuerzas Armadas eh, reaccionan frente a un ataque, porque hay que distinguir distintos tipos de posiciones en las cuales se encuentra un sujeto que, por ejemplo, va a ser aprendido. Este sujeto, por ejemplo, si usted misma le dice deténgase, puede primero cooperar y efectivamente se detiene. Puede, en segundo lugar, tener una resistencia pasiva. ¿Sabe qué? No quiero porque aquí y porque allá. Tercero, puede tener una, eh, una actitud, una resistencia activa. Puede evitar querer sacarse las esposas o evitar esta agresión. Y en cuarto lugar, puede tener una agresión activa potencialmente letal. Ahí recién se puede utilizar el armamento. No es que a la primera puede hacerlo. Y esta gradualidad o proporcionalidad no es lineal. Uno puede pasar de una cooperación a una resistencia activa o pasar de una potencial agresión a una resistencia pasiva. Todo eso tiene que estar debidamente reglamentado, no solo en materia de control de orden público, sino también en persecución criminal, donde se exacerba un poco esta problemática. ya, entonces en definitiva, usted diría, primero, ¿se va a terminar votando, va la izquierda? ¿Cómo ve usted la situación de sus socios del Frente Amplio? ¿Van a ellos finalmente a votar estas modificaciones para que esto se convierta en ley y no sigamos hablando de un reglamento? Como bien dice usted, una ley tiene Sí. más poder sobre lo que es un reglamento. Entonces, en definitiva, ¿se va a lograr votar? ¿Va a contar con los votos del oficialismo? Yo creo que sí.
hay que recordar que este es un mensaje presidencial mismo. No es una moción parlamentaria ni de derecha ni de izquierda, sino que es un proyecto del propio Ejecutivo, asumido en función del compromiso, como le señalé, de la reforma constitucional de infraestructura crítica. Entonces, es un proyecto bastante ponderado, razonado, y que vamos a tener ciertos nudos, por ejemplo, en el caso de que hay algunas indicaciones que dicen con que esto tiene que llegar a la justicia militar. Nosotros creemos que no. Ahí yo creo va a estar el principal disenso, pero este proyecto de ley ya ha contado en su tramitación, en particular con el apoyo mayoritario, y son muy pocas las normas donde hemos tenido rechazo. La mayoría ha sido casi de consumo, en mi opinión. Ya, pero exactamente. Usted acaba de mencionar un punto súper interesante porque efectivamente la oposición lo que quiere, no sé si la oposición completa, pero las derechas lo que han planteado Sí, es precisamente, ¿no es cierto?, que los policías o miembros de las Fuerzas Armadas que se vean implicados en una situación que pueda llegar a un juicio, ¿no es cierto?, respecto de uso excesivo de la fuerza, sean juzgados por los tribunales militares y no por la justicia ordinaria. Ahí ustedes me imagino que como oficialismo están en una sola postura. absolutamente, esa es una línea roja. Es un Ya, retroceso jurídico procesal absoluto. Volver a un proceso inquisitivo, como era la legislación anterior, que se mantiene en el caso de tramitación de causas del Código de Justicia Militar, dispone que sea una misma persona, el mismo fiscal, el mismo instructor militar quien investigue, quien establezca medidas, que haga los controles y que además eh, fije sentencia. Nos parece inoportuno. Es más, si usted me permite, en las causas de los cuatro últimos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o del Ejército en particular, que están detenidos y en proceso, ellos mismos han solicitado al Tribunal Constitucional que se le aplique la reforma procesal penal, no el proceso inquisitivo, porque justamente en este sentido los propios imputados tienen muchos más derechos. Por lo pronto, el conocer la carpeta investigativa, tener un control de garantía de sus derechos individuales de mejor manera a través de un tribunal separado. Entonces, nos parece que, al igual que existe la legislación comparada, cuando no estamos en tiempos de guerra, el Código de Justicia Militar, salvo alguna normativa, tiene que estar debidamente guardado, y lo que se tiene que aplicar es la justicia civil y ordinaria. ya. Diputado, una pregunta. Estamos conversando con el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista por la región metropolitana y además integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasó con este tema? Porque recordemos que esta ley viene tramitándose, este proyecto de ley, hace más de un año, y eso es lo que ha generado Sí. las críticas de la oposición, porque la oposición ha dicho que sucesivas situaciones que se han generado con el oficialismo han impedido sacar adelante esta ley. ¿Qué pasó con este tema que fue polémico, cuando se señalaba que esta indicación presentada por el gobierno o indicaciones para considerar casos en que exista presencia de niños, niñas, adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores, que había que tener una regla distinta en el funcionamiento? ¿Qué terminó ocurriendo con eso? Mira, ahí terminaron dos cosas, que obviamente las comisiones, además son comisiones unidas, tienen que trabajar en función de las urgencias que ponga el Ejecutivo. Ujú. Obviamente, reglas de uso de la fuerza era imperioso misma tener reglas de uso de la fuerza, pero esta urgencia, en mi opinión, cesó con la ley Nain Retamal, que establecía esta presunción de legítima defensa privilegiada. Por eso yo hago este matiz o cuestionamiento a la utilidad o urgencia de esta norma. Ahí el profesor Riego, usted planteaba, tiene una opinión similar, pero matizada. Esta indicación que formula el Ejecutivo no establece en la propia norma, en las reglas de uso de la fuerza, un tratamiento diferenciado, sino que señala, por ese artículo 9º o 10º, que en el reglamento que cada una de las policías y las Fuerzas Armadas tiene que desarrollar para poder hacer la bajada de las reglas de uso de la fuerza, debiera considerar estos reglamentos fuerzas distintas en el caso de grupos de especial protección como el que usted plantea. Y eso generó la caricatura que yo le señalaba en un principio. Vale decir, ¿cómo es posible que cuando un carabinero sea atacado le vaya a disparar a un menor de edad, a un migrante, un adulto mayor? No. Esa norma se circunscribe única y exclusivamente a control de orden público, a manifestaciones sociales.
Entonces, en ese ámbito, circunscrito a una manifestación, por ejemplo, de mujeres embarazadas, de adulto mayor, yo tengo que tener protocolos o un reglamento que me permita actuar de manera distinta a una manifestación, por ejemplo, de personas que no sean de estos grupos de especial protección. Se daba el ejemplo, por ejemplo, Mirna, de una manifestación legítima, pero que tal vez desborde a la calle de grupos de madres o familias TEA, a personas con trastorno del espectro autista. Usted no los puede tratar de igual manera que un comité de vivienda o de que un grupo de trabajadores que hacen una huelga o una manifestación. Claramente tiene que haber una distinción. Y eso es lo que señala esta indicación. Sin embargo, yo también tengo una crítica respecto a esa indicación del Ejecutivo en orden a que establece grupos de especial protección que no son de fácil reconocimiento o identificación por parte de las policías. Y que es más, un requerimiento en ese sentido puede significar o puede constituir una afrenta o una ofensa también a una de esas personas. Por ejemplo, de las diversidades. Un policía no tiene cómo distinguir la orientación sexual o la condición sexual de una persona al momento de aplicar reglas de uso de la fuerza, o, a mi juicio también, una problemática muy compleja es cuando se denomina migrantes. Nuestra norma no establece qué es lo que es un migrante. Un migrante puede ser un alemán de 2 metros de ojos azules o una persona de un pueblo originario sudamericano bajito. ¿Cómo distingo el caso migrante? Esa discriminación creo yo que no está debidamente Ya, fundada y por pero consiguiente, dígame, sí, dígame, no, termine y, y el punto es que, y por consiguiente esa norma o esa mm, indicación debe circunscribirse exclusivamente a control de orden público y eliminar ya, diversidades inmigrantes. ya, pero usted diría entonces que se saca esta norma, esta ley, se saca esta semana. O sea, esta norma tiene que salir hoy día y votarse Ok, mañana ya, en la y sala. entonces, ya, pero es que espéreme, porque hay varios temas más y se nos va acabando el tiempo, estamos a casi Sí. terminar, pero necesito preguntarle, porque tenemos ley de inteligencia, lleva 2 años tramitándose. ¿Qué más? Usted decía, el Ministerio de Seguridad, ley antiterrorista, entra en su primer trámite constitucional y con Empezando. urgencia, empezando. Pero por eso, ¿cuánto le ha costado, diría usted, fundamentalmente a la izquierda y al Frente Amplio y al Partido Comunista, tener que correr el cerco de temas que les son más complejos por un montón de razones bueno, que no tenemos tanto el tiempo para discutir acá? Sí. Pero en definitiva, ¿les ha costado a ustedes como socios también alcanzar acuerdos con la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista? Yo creo que nos ha costado desde un principio, porque muchas veces el tema de seguridad se asociaba legítimamente o fundadamente a un tema represivo, circunstancia que no es tal. Y por eso también hemos tenido que dar nuestra propia pelea al establecer que también el progresismo, lo planteaba el presidente el día de ayer, requiere seguridad para que exista democracia y para que exista justicia. O sea, nosotros, la izquierda, somos quienes tenemos que estar más preocupados de las personas, de los trabajadores, de las personas más vulnerables, que muchas veces hoy día tienen una percepción de inseguridad que los inhibe, que los cohíba a desarrollarse. Y muchas veces la derecha lo que pretende es exacerbar esta percepción de inseguridad para perpetuar un status quo. Por eso, nosotros tenemos que hacernos cargo de los temas de seguridad y claramente, Mirna, en mi opinión, ha habido una modificación en cuanto a ese criterio por parte de Apruebo Dignidad. Se han dado cuenta, no ha sido un tema fácil para todos, pero que la seguridad es un tema necesario, es la prioridad de las y los vecinos de nuestro país y de eso tenemos que hacernos cargo, con un respeto absoluto y restricto a los derechos humanos, pero que de verdad nuestra ciudadanía y nuestras vecinas y vecinos perciban la seguridad. Y Ya, no ha sido fácil. no ha sido fácil, ¿por qué? No ha sido fácil porque muchas veces se colocan sesgos políticos en materia de seguridad y no se desarrollan, a mi juicio, con sentido de Estado. Es lo mismo que las reglas de uso de la fuerza. Oiga, si solo un decreto, un reglamento, fíjese que un gobierno de derecha lo puede cambiar fácilmente. Una ley no la puede cambiar. Es la principal garantía para todas y para todos de estabilidad y gobernabilidad. Así que por eso Y, hemos logrado avanzar en seguridad. ya, y esto indica, por ejemplo, que hay un tema ahí que se me olvidó como precisar con ¿Sí? usted. Hoy día la fuerza, con esta ya despachada y convertida en ley, la ley de reglas de uso de la fuerza, ¿qué van a explicar para las Fuerzas Armadas fundamentalmente? ¿Van a poder estar en zonas urbanas solo cuidando infraestructura crítica o podrían ocupar otras funciones? No,
Las reglas de uso de la fuerza misma, por eso yo era crítico de colocarlo, porque no le entregan mayores atribuciones a las policías, sino que elevan a rango legal lo que hoy día reglamentariamente existe. Distinto es el tema que usted plantea, que es fundamental, que es de infraestructura crítica, que hoy día funciona en la macrozona norte, en el resguardo de la zona fronteriza. ¿Y por qué es importante? Porque a diferencia del, a mi juicio, extendido y lamentable estado de excepción constitucional que existe en la macrozona sur, es inaplicable en zonas densamente pobladas y urbanas. ¿Y por qué? Porque además un estado de excepción constitucional no solo conculca garantías individuales, en donde las Fuerzas Armadas tienen la atribución de poder establecerlas de una u otra manera, sobre todo el derecho en estado de emergencia, el derecho de reunión y de locomoción, sino porque la seguridad en las zonas donde hay estado de excepción constitucional están a cargo del jefe de la Defensa Nacional, de alguien de las Fuerzas Armadas, y no de carabineros. Por eso creemos que avanzar en el resguardo debido de infraestructura crítica para que exista una colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de ciertos sectores con el apoyo de carabineros es fundamental, y que sea un rol más disuasivo y permita liberar funciones a carabineros para desarrollar un control del delito ejercido de mejor manera con mayor presencia territorial. De todas maneras, le quiero precisar el punto. ¿Se está legislando a mata caballo y sobre caliente como advertía el presidente que no se debía hacer? No, se está tramitando con urgencia un proyecto de ley que ha sido debidamente ponderado y discutido durante 8 meses. Lo que se está haciendo es acelerando el trámite. Fíjese usted misma de que, y lo puede ver usted en la propia comisión, las posiciones están medianamente claras y el consenso de discusión se tiene que dar en ese seno. Lo que se ha hecho es poner un coto a una discusión que se puede extender mucho, porque también hay otra problemática misma y que también requiere una modificación y que muchas veces la ciudadanía dice, pucha, que se demoran, que están. No se respetan las urgencias que establece el Ejecutivo. Nuestra Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que el Ejecutivo, en tanto colegislador, fija las urgencias. Mire usted, la Ley de Infraestructura Crítica está desde el 4 de agosto del año 2023, en la Comisión de Defensa del Senado, y todavía ni siquiera se empieza a discutir en general. Vale decir, tiene más de 9 meses misma, y el Ejecutivo ha establecido 8 o 9 urgencias a ese proyecto de ley, y la Comisión de Defensa, en rebeldía, entre comillas, se niega a discutirlo, ni siquiera comienza la discusión. Entonces, muchas veces ahí el óbice no está en el Ejecutivo, sino que también en el propio Congreso Nacional y en el Senado en particular. Ya, pues, oiga, lamentablemente, diputado Raúl Leiva del Partido Socialista y también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se nos acabó el tiempo, pero quiero darle las gracias y bueno, vamos a estar monitoreando, por supuesto, estos 2 últimos días que van a estar a todo vapor ahí en el Congreso. Muchas gracias, Mirna, que esté muy bien. Gracias a usted, que esté muy bien también. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copewatch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copewatch. Más información en copewatch.cl. Y para un análisis profundo y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad Más Política, la apuesta del mostrador para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Suscríbete a la sección newsletter del mostrador.cl y también te cuento que hay otro newsletter que está a cargo del físico Andrés Gomberov, que te llevará a un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Universo Paralelo, así se llama, también todos los miércoles, en este caso al mediodía, te llegará en tu correo y, como digo, también inscríbete en la sección de newsletter del mostrador.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copewatch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.
Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.